Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, les ofrecemos la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta sesión se transmite a miles de centros de reuniones de todo el mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de padres e hijos de las estacas de Centerville, Bountiful y West Bountiful, Utah. Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, será quien dirigirá esta sesión del sacerdocio. Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferencia, ha pedido que yo, el hermano Monson, dirija esta sesión. Esta reunión se transmite vía satélite a los poseedores del sacerdocio reunidos en el tabernáculo, el salón de asambleas, el centro Marriott de BYU, el Centro de Capacitación Misional de Provo y en muchos países alrededor del mundo. La música de esta sesión estará a cargo de un coro de padres e hijos de estacas de Centerville, Bountiful y West Bountiful, Utah, bajo la dirección de Stephen P. Shank, con Richard Elliott al órgano. Daremos inicio a esta sesión del sacerdocio escuchando al coro cantar «Oh Dios de Israel». Después, el elder Earl C. Tingey, miembro emérito de los 70, ofrecerá la primera oración. El coro cantará. On whom for a blessing
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, esta noche estamos reunidos por las diversas naciones y territorios del mundo como miembros de tu sacerdocio, tanto de Melquisedec como arónico. Estamos agradecidos de poder ser poseedores de este sacerdocio y reconocemos esta noche al presidente Gordon B. Hinckley, el gran sumo sacerdote y líder del sacerdocio y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Padre, oramos de que por favor le bendigas en todas las cosas que Él haga para dirigirnos y así participar en esta gran conferencia. Padre, estamos muy honrados de poder sostenerlo esta mañana al presidente Eyring como el segundo consejero en la primera presidencia, el elder Quentin L. Cook como miembro de los 12 apóstoles y también al elder Walter F. González como nuevo miembro de la presidencia de los 70. Estamos agradecidos por estos hombres y por las vidas que ellos han vivido para estar aquí presentes. Ahora, Padre, pedimos que tu Espíritu esté con nosotros. Por favor, bendice a aquellos que van a dirigirnos la palabra y a aquellos que cantan, y a aquellos que estamos escuchando para que podamos sentir de tu Espíritu. Bendice a los padres y a los hijos que están reunidos esta noche, para que esos lazos se unan más como resultado de esta conferencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro entonará Dulce es la paz del Evangelio. Al concluir el himno, el elder L. Tom Perry, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos dirigirá la palabra, después de lo cual escucharemos a los élderes Donald L. Hallstrom y L. Whitney Clayton de los 70. Después nos hablará el elder Walter F. González, sostenido esta mañana como miembro de la presidencia de los 70. Los élderes Clayton y González han pregrabado su discurso en español.
El mes pasado tuve el privilegio de que se me asignara asistir a un seminario con los presidentes de misión del área Norteamérica Oeste. Entre los presidentes que asistieron se hallaba mi hijo Lee, a quien se había llamado a servir antes de que yo terminara mi asignación por un año en la presidencia de Europa Central. Habían transcurrido 3 largos años desde que ya había visto a Lee, con la excepción de algunas breves visitas mientras viajaba por su área en otras asignaciones. Tras una cena con los presidentes de misión y con sus esposas para llegar a conocernos, Lee y yo, junto con nuestras esposas, fuimos a mi cuarto de hotel para charlar. La conversación, por supuesto, se centró en la obra misional. Lee explicó lo que había sucedido con sus misioneros desde que el presidente Hinckley nos pidió que eleváramos el nivel para calificar a los misioneros a servir en una misión y mencionó un notable progreso en la preparación de los misioneros que llegaban al campo misional. La conversación nos hizo recordar una experiencia que Lee y yo tuvimos mientras él estaba en la escuela de enseñanza secundaria. Lee era un miembro del equipo de atletismo de escuela. Corría carreras cortas y practicaba el salto de altura. Durante los Juegos Olímpicos de verano de 1968, que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, el mundo quedó cautivado con un atleta de salto de altura conocido como Dick Fosbury. Él había experimentado una nueva técnica de salto de altura que consistía en correr en diagonal hacia el listón o la barra, inclinarse y saltar de espalda por arriba de esta, y se llegó a conocer como el salto Fosbury. Al igual que muchos otros, Lee estaba intrigado con esta nueva técnica, pero no tenía un lugar donde practicarla hasta que iniciara el nuevo año escolar. Una tarde, llegué a casa y lo encontré practicando el salto Fosbury en nuestro sótano. Había improvisado 2 soportes caseros con sillas, una encima de la otra, y saltaba por encima de un palo de escoba colocado sobre la silla, utilizando el sofá como amortiguador para la caída. Era evidente para mí que el sofá no aguantaría semejante trato, de modo que puse fin a su sesión de saltos bajo techo. En lugar de ello, lo invité a acompañarme a una tienda de artículos deportivos en donde compramos material de goma espuma como colchoneta para la caída y soportes de salto de altura para que pudiera practicar afuera. Después de intentar el salto Fosbury, Lee decidió regresar a la técnica de rodillo californiano que antes utilizaba. Aún así, desde fines de verano hasta el otoño, practicó el salto de altura en el patio durante muchas horas. Una tarde, al regresar a casa después del trabajo, encontré a Lee practicando su salto. Le pregunté, ¿a qué altura está la barra? Me dijo, a 1,74 metros. ¿Por qué esa altura? Y me dijo, debe superar esa altura a fin de calificar para la competencia de atletismo estatal. ¿Y cómo te va?, le pregunté. Lo he logrado cada vez, no he fallado. Mi respuesta fue, elevemos la barra y veamos qué tal te va entonces. Él contestó, entonces quizás falle. A lo que pregunté, si no elevas la barra, ¿cómo conocerás tu potencial? Así que comenzamos por elevar la barra a 1,79 m y después a 80, etc., para que él pudiera mejorar. Lee se convirtió en un mejor saltador de altura debido a que no se conformó solamente con alcanzar el nivel mínimo. Aprendió que aun cuando significara fallar, debería seguir elevando la barra si deseaba convertirse en el mejor saltador de altura que podría llegar a ser. Al recordar esta experiencia con mi hijo, me hizo acordar del mensaje que el elder M. Russell Ballard ofreció en la sesión del sacerdocio de la Conferencia General de octubre de 2002. En la que exhortó a los hombres jóvenes de la Iglesia a llegar a ser la generación más grandiosa de misioneros. Anunció que el nivel, los requisitos mínimos para el servicio misional se habían elevado e instruyó a los hombres jóvenes del sacerdocio arónico a prepararse más energéticamente a fin de alcanzar ese nuevo y más alto nivel mínimo. Además, impartió instrucciones a los padres, obispos y presidentes de estaca sobre cómo ayudar a los hombres jóvenes a prepararse para servir en una misión de tiempo completo. En sus comentarios finales de la misma sesión del sacerdocio, el presidente Hinckley se refirió al mensaje del elder Ballard y dijo, el elder Ballard les ha hablado con respecto a los misioneros. Quiero decirles que apruebo lo que él ha dicho. Espero que nuestros jóvenes y jovencitas acepten el desafío que él les ha hecho.
debemos aumentar la dignidad y los requisitos de quienes van al mundo como embajadores del Señor Jesucristo. Poco después, en una carta con fecha del 11 de diciembre de 2002, la primera presidencia instruyó a los líderes de la Iglesia sobre los principios que rigen los requisitos necesarios para el servicio misional de tiempo completo. En las instrucciones se indicó: el servicio misional regular es un privilegio para aquellos que son llamados por inspiración por el presidente de la Iglesia. Los obispos y los presidentes de estaca tienen la gran responsabilidad de determinar quiénes son los miembros dignos que reúnen los requisitos necesarios, que están espiritual, física y emocionalmente preparados para desempeñar este sagrado servicio, y también a cuáles se les puede recomendar sin reservas. Aquellas personas que no puedan reunir los requisitos físicos, mentales y emocionales de la obra misional regular, se les exonera honorablemente y no se les debe recomendar. Se les puede llamar a servir en otros llamamientos edificantes. Los líderes de la Iglesia elevaron el nivel y ahora las normas mínimas para participar en la obra misional son dignidad moral absoluta, fortaleza y salud física y desarrollo intelectual, social y emocional. En toda competencia de salto de altura existe una altura mínima para comenzar. El saltador no puede solicitar empezar a una altura menor. De la misma forma, no deben esperar que se bajen las normas para que se les permita servir en una misión. Si desean ser misioneros, deben tener la capacidad de cumplir con las normas mínimas. No obstante, una vez que hayan alcanzado esas normas mínimas, ¿no deberían tratar de continuar elevando el nivel? Les hago la misma pregunta que le hice a mi hijo hace unos años. Si no elevas la barra, ¿cómo conocerás tu potencial? Mi desafío a ustedes es que reconozcan que existe una norma mínima y que deben alcanzarla para servir en calidad de misioneros de tiempo completo. Pero no se detengan allí. La generación más grandiosa de misioneros no alcanzará su máximo potencial a menos que continúen elevando el nivel. Permítanme ofrecerles algunas sugerencias sobre lo que cada uno de ustedes pueden hacer para que el nivel sea más alto al prepararse para el servicio misional. La norma física mínima para una misión de tiempo completo se refiere a la fortaleza y salud físicas del posible misionero. Por ejemplo, una de las preguntas del formulario de recomendación misional se pregunta si se tiene la capacidad de trabajar de 12 a 15 horas, de caminar de 10 a 13 kilómetros por día, de andar en bicicleta de 16 a 24 kilómetros y de subir escaleras a diario. La labor misional es ardua y los misioneros de tiempo completo deben estar en buena condición física para prestar servicio. Elevar el nivel a una norma física mayor puede significar una preparación física más extensa. También podrían incluir mejor su apariencia física. Se espera que un misionero se vista de cierta manera y que proyecte una imagen pulcra que incluya un corte de cabello adecuado, una buena afeitada, una camisa blanca, limpia, una corbata y un traje bien planchado y finalmente un par de zapatos bien lustrados. Comiencen ahora a prepararse para una misión al adoptar la apariencia de un misionero de tiempo completo. Eleven el nivel aún más en su preparación intelectual. Consideren con seriedad su educación académica. Es importante saber leer, hablar y escribir con habilidad. Amplíen el conocimiento del mundo que les rodea mediante la lectura de buenos libros. Aprendan cómo estudiar. Luego, apliquen esos hábitos de estudio que han mejorado para aprender el Evangelio de Jesucristo. Lean el libro de Mormón constantemente. No desaprovechen las oportunidades de asistir a las clases de seminario o instituto. Participen y benefíciense lo más que puedan de las Escrituras que enseñan en esos grandes ámbitos de educación religiosa. Ellos los prepararán para presentar el mensaje del Evangelio restaurado a aquellos que tengan la oportunidad de conocer. Estudien la guía Predicad mi Evangelio. Concéntrense en las doctrinas básicas que se enseñan en el capítulo 3.
Cada vez que se les pida que hablen en la iglesia o que impartan una lección de la noche de hogar, concéntrense en esas doctrinas fundamentales. En Doctrina y Convenios 11:21, el Señor nos dice, no intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla. Y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra. Sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. La edad previa a la de ir a la misión es el tiempo ideal para elevar el nivel a una mayor altura a medida que preparan su mente al adquirir la luz y verdad del Evangelio de Jesucristo. Deben comprender que el servicio misional es emocionalmente exigente. Al abandonar el hogar y salir al mundo, se hallan alejados de aquellos que los apoyan. Muchas de las maneras en las que ahora liberan el estrés emocional, como por ejemplo pasar el tiempo con amigos o estar a solas, jugar videojuegos o escuchar música, estas no están permitidas por las reglas de la conducta misional. Habrá días de rechazo, desilusión. Conozcan ahora sus límites emocionales y aprendan cómo controlar sus sentimientos bajo las circunstancias que enfrentarán como misioneros de tiempo completo. Al hacerlo, elevan el nivel a una mayor altura y de hecho se fortalecen contra los desafíos emocionales durante su servicio misional. Aunque el presidente Hinckley no lo mencionó, los futuros misioneros también deben estar preparados con las aptitudes sociales necesarias para servir en una misión. Cada vez más los jóvenes se aíslan de las demás personas al jugar videojuegos o a utilizar audífonos o auriculares y al tener interacción mediante teléfonos celulares, correo electrónico, mensajes de texto y demás, en lugar de hacerlo personalmente. Gran parte de la labor misional consiste en comunicarse cara a cara con las personas, y a menos que eleven el nivel al cual desarrollaron sus aptitudes sociales, descubrirán que no se hallan lo suficientemente preparados. Permítanme ofrecerles una simple sugerencia. Consigan un empleo que les requiera interactuar con personas. Como motivación adicional, fijen la meta de ganar suficiente dinero en su trabajo de media jornada o de jornada completa para pagar cuando menos una parte significativa de su misión. A todo hombre joven que pague una parte importante de su misión, les prometo grandes bendiciones sociales y físicas, mentales, emocionales y también espirituales. La dignidad personal es una norma espiritual mínima para servir en una misión. Eso significa que ustedes son dignos en todo sentido para hacer y guardar los convenios sagrados del templo. Por favor, reconozcan que aunque lo que enseñan como misioneros puede ser persuasivo, solo el Espíritu convierte. Predicar mi Evangelio ofrece una buena descripción de todo lo que concierne a la obra misional. En él leemos, como representante autorizado de Jesucristo, usted puede enseñar a las personas con poder y autoridad que la redención viene del Santo Mesías y por medio de él, y que nadie puede morar en la presencia de Dios sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías. Les recordamos que donde mucho se da, mucho se requiere. Hacemos otra vez un llamado a todo hombre joven, espiritual, física y emocionalmente calificado a venir preparado para convertirse en el misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Asegúrense de que cumplan fácilmente las normas mínimas para servir en calidad de misioneros y continuamente eleven ese nivel. Prepárense para ser más eficaces en este gran llamamiento. Que Dios los bendiga para que ese sea su deseo al salir de esta sesión del sacerdocio de la Conferencia General y que comiencen a prepararse ahora para el glorioso servicio que los aguarda como misioneros del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Cuando nuestro hijo mayor, que ahora es padre de 3 y se encuentra esta tarde en esta congregación del sacerdocio, cuando él tenía 11 años, se le dio una tarea en la escuela junto con los alumnos de sexto grado de traer una receta predilecta de la familia. Esta receta sería una contribución para la gran feria de primavera. La clase de sexto grado preparaba un libro de recetas de cocina para distribuirlo entre la comunidad. Cuando la maestra anunció la fecha de entrega del proyecto, que sería el viernes siguiente, nuestro hijo Brett inmediatamente llegó a la conclusión de que tenía bastante tiempo para hacerlo, así que se despreocupó del asunto. Al comenzar la semana, la maestra les recordó a los alumnos que la fecha de entrega sería el viernes. Entonces, Brett pensó que fácilmente podría terminar la asignación el jueves por la noche y, mientras tanto, él podría entretenerse con otras cosas más divertidas. El viernes por la mañana, la maestra pidió que los alumnos pasaran sus recetas al frente de la clase. La falta de decisión de Brett causó que se olvidara de la tarea, por lo que estaba preparado para nada. Agitado y nervioso, Brett se acercó a un alumno que estaba sentado cerca de él y le confesó su problema. El compañero de clase, queriéndole ayudar, dijo: «Traje una receta de más. Si quieres, usa una de las mías». Brett rápidamente tomó la receta, puso su nombre en ella y la entregó sintiéndose como si se hubiese escapado de las consecuencias relacionadas con su falta de preparación. Varias semanas después, llegué a casa una tarde después del trabajo para arreglarme antes de ir a una reunión de la iglesia. Unos días antes, se me había llamado como presidente de estaca después de servir como obispo varios años. En la comunidad se nos conocía como miembros de la iglesia que se esforzaban por vivir los principios básicos de nuestra religión. «Hay algo que debes ver», dijo mi esposa Diane mientras salía por la puerta. Me entregó un libro encuadernado con una página que estaba marcada. Le di un vistazo a la portada con el título «Recetas preferidas de la escuela Noelani, 1985». Y después fui a la página que estaba marcada y leí «La receta predilecta de la familia Hallstrom, pastel con ron Bacardí». Muchos de nosotros nos ponemos en situaciones mucho más graves que un simple bochorno debido a nuestra desidia de llegar a estar plenamente convertidos al Evangelio de Jesucristo. Sabemos lo que es correcto, pero demoramos una plena participación espiritual, ya sea por pereza, miedo, racionalización o falta de fe. Nos convencemos a nosotros mismos de que algún día lo haré. Sin embargo, para muchos ese algún día nunca llega. Y aún para aquellos que al final logran un cambio, hay una irrecuperable pérdida de progreso y seguramente un retroceso. Una medida para saber si nosotros mismos demoramos espiritualmente es la siguiente. ¿Qué actitud tenemos al asistir a las reuniones de la iglesia? ¿Acaso es la de aprender tanto por el estudio como por la fe lo que nos motiva a actuar de acuerdo con lo que aprendemos? ¿O tenemos la actitud de «ya he escuchado todo esto antes», la cual bloquea inmediatamente el acceso del Espíritu a nuestra mente y corazón y deja que la demora llegue a ser algo típico de nuestro carácter? De un investigador prominente en los comienzos de la Iglesia restaurada que había hecho un convenio de obedecer cualquier mandamiento que el Señor le diera, se dijo lo siguiente: «Y recibió la palabra con alegría, pero enseguida lo tentó Satanás, y los afanes del mundo hicieron que rechazara la palabra». Comparemos eso con la clara declaración del Señor: «El que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo». Alma, con gran afecto, declaró: «Y ahora bien, hermanos míos, deseo desde lo más íntimo de mi corazón, sí, con gran angustia, aún hasta el dolor, que escuchéis mis palabras y desechéis vuestros pecados, y no demoréis el día de vuestro arrepentimiento». Amulek, el amigo de Alma y compañero de enseñanza, amplificó el mensaje al proclamar: «Porque he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Y ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego, por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin».
Cuando yo tenía la edad de maestro en el sacerdocio arónico, parecía como si cada sábado en la mañana me despertaba con el ruido que mi padre hacía al trabajar en el jardín precisamente al lado de mi ventana. Me tomó mucho tiempo entender por qué siempre comenzaba su labor al lado de mi ventana. Después de algún tiempo de tratar de ignorar ese ruido, me levantaba y, al igual que papá, cumplía con mis responsabilidades semanales del cuidado del jardín alrededor de casa. Quizás después de algunas mañanas de no levantarme rápidamente o gracias a otros eventos similares, cuando se necesitaba su ánimo continuo antes de que yo hiciera algo, un día mi padre se sentó conmigo y me enseñó una fotografía grande de un perezoso, un animal que destaca por su pereza. Después, él abrió Doctrina y Convenios y me pidió que leyera, porque he aquí, no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto, no recibe galardón alguno. Desde ese día, la imagen y la lección de ella han sido de gran valor en mi vida. Una de las frases alentadoras y eficaces del presidente Spencer Kimball eran las breves palabras, la palabra hazlo. Después él añadió, hazlo ahora, para enseñarnos enfáticamente la necesidad de hacer las cosas a tiempo. El presidente Kimball también enseñó el profundo principio de la demora conduce a la pérdida de la exaltación. Y él continuó diciendo, uno de los más graves defectos humanos de todas las épocas es la postergación, la falta de disposición a aceptar responsabilidades ahora mismo. Muchos se han dejado desviar y se han convertido en adictos a la indolencia mental y espiritual y a la búsqueda de placeres mundanos. Muchos de nosotros deseamos el camino fácil, el proceso que no requiera un trabajo dedicado ni un sacrificio. Pues una vez pensé que lo había encontrado, al manejar por la parte posterior de un verde valle más allá de la ciudad de Honolulu. Miré y ahí estaba, el camino fácil. Al soñar del cambio de vida y los beneficios de este descubrimiento, saqué mi cámara para grabar un momento de gran felicidad. Sin embargo, al mirar por el visor, la visión y el enfoque en forma literal y metafórica llegaron a aclararse. Un gran letrero amarillo me hizo ver la realidad, ya que el camino fácil era un callejón sin salida. El dejar las cosas para después parece ser el camino fácil, ya que quita momentáneamente el esfuerzo que se requiere para lograr algo de valor. Irónicamente, con el tiempo, la demora causa una gran carga junto con culpa y una falta de satisfacción. Dejar las cosas para después causa que las metas temporales y, aún más importante, las espirituales, no se logren. Ahora es el momento de ejercer nuestra fe. Ahora es el momento de comprometerse a la rectitud. Ahora es el momento de hacer lo que se requiera para resolver nuestras circunstancias que no deseamos. Ahora es el tiempo de reconciliarnos con Dios por conducto del proceso misericordioso del cambio, otorgado a nosotros por el Redentor de toda la humanidad. Y hacemos un llamado a todos aquellos que han recibido un testimonio de la veracidad del Evangelio y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que no se hayan bautizado ni confirmado. A aquellos poseedores del sacerdocio arónico o de Melquisedec que a causa de la transgresión o de simplemente no hacer nada viven en contra de un juramento y convenio sagrado. A aquellos miembros de la Iglesia que hayan sido investidos, que actualmente no califican para una recomendación para el templo. A cualquier miembro que se haya ofendido por las acciones de otras personas y que de cualquier forma se haya apartado de la Iglesia. A aquellos que vivan una vida de engaño y que estén agobiados por el peso del pecado que aún no se ha resuelto. Es mi testimonio que tanto ustedes como todos nosotros podemos cambiar. Y es posible hacerlo ahora mismo. No será fácil, pero nuestras aflicciones pueden llegar a ser consumidas en el gozo de Cristo. Y lo testifico de esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace unos años, al caminar por una playa, mi esposa y yo vimos pequeños botes de pescadores que habían sido arrastrados a la arena, y aprendí algo acerca de la pesca que no he olvidado. Los pescadores utilizaban trampas hechas de malla metálica, las que tenían la forma de una caja, con aberturas verticales a cada lado, dobladas hacia adentro,
creando así ranuras angostas por donde los peces podían entrar. La trampa con carnada se llevaba al mar. Cuando un pez de tamaño grande se acercaba y percibía la carnada, entraba en la trampa. Luego, cuando el pez trataba de salir, descubría que una cosa era entrar y otra muy diferente era salir por entre las puntas afiladas del alambre cortado, y quedaba atrapado. Muy pronto el pescado se convertía en una sabrosa cena. El rey David cayó prisionero en una trampa semejante. Lo que sucedió es uno de los relatos más tristes de las Escrituras. Aconteció en los días de guerra que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y peleó contra los amonitas. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que David se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David averiguó que la mujer se llamaba Betsabé. Urías, su esposo, peleaba contra los amonitas con el ejército, donde David debería haber estado. David mandó que llevaran a Betsabé al palacio, cometieron adulterio, y ella quedó embarazada. David temía que el adulterio se descubriera, y con la intención de cubrir su pecado, ordenó que Urías regresara a Jerusalén. Urías regresó, pero se rehusó a visitar a Betsabé. Entonces David hizo los arreglos para que fuera muerto Urías en la batalla. Con gran eufemismo, la Biblia dice, esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Se dan cuenta de cómo cayó David en la trampa? Desde la terraza del palacio vio en el patio de una casa vecina algo que no debería haber visto. Esa fue la carnada del adversario. Por modestia, castidad y buen juicio, David tendría que haberse dado vuelta inmediatamente, pero no lo hizo, sino que permitió que las fantasías prohibidas ocuparan su mente. Esos pensamientos llevaron a las acciones, y todo comenzó a rodar cuesta abajo, de mal a peor a fatal. David estaba atrapado, y las consecuencias para él fueron eternas. Existe una trampa espiritual que se llama pornografía, y muchos, seducidos por sus mensajes provocativos, caen en ella. Como toda trampa, es fácil de entrar, pero difícil de escapar. Algunos piensan que pueden ver pornografía sin sufrir sus efectos negativos. Al principio se dicen, no es tan malo, o ¿a quién le importa? No hará diferencia, o es pura curiosidad. Pero están equivocados. El Señor advierte, y el que mirare a una mujer para codiciarla, negará la fe, y no tendrá el espíritu, y si no se arrepiente, será expulsado. Eso fue exactamente lo que le pasó a David. Él miró a Betsabé, la codició y perdió el espíritu. Qué diferente hubiera sido el resto de la vida de David si tan solo hubiera apartado la vista. Además de perder el espíritu, quienes miran pornografía también pierden la perspectiva y el buen juicio. Al igual que David, tratan de ocultar su pecado, olvidando que al Señor no se le puede ocultar nada. Las consecuencias comienzan a acumularse a medida que el respeto por uno mismo disminuye, las relaciones afectuosas se deterioran, los matrimonios se marchitan y las víctimas inocentes van en aumento. Lo que han visto ya no los satisface y experimentan con imágenes más extremas. Se van convirtiendo en adictos sin darse cuenta y como David, su comportamiento se deteriora al desintegrarse sus normas morales. Al decaer la cultura popular por todo el mundo, la impudicia satura los medios de comunicación, los espectáculos, la propaganda y el Internet cada vez más. Pero lo que está de moda, de acuerdo con el mundo, es una escala muy peligrosa para determinar lo que está bien o aún lo que no es peligroso. Una película puede gustarles a millones, y sin embargo, representar conducta pornográfica. Si algo en una película no es tan malo, quiere decir que tampoco es muy bueno.
Por tanto, el hecho de que otros vean películas o abran sitios web que no son apropiados no es excusa para nosotros. La vida de los poseedores del sacerdocio debe emular las normas del Salvador y de su iglesia, no las normas del mundo. El Salvador enseñó, y bienaventurados son todos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Las promesas del Evangelio edifican y ennoblecen e incluso exaltan. Las recibimos mediante convenios que están condicionados a llevar una vida pura y moral. Cuando buscamos purificar nuestro corazón, nos acercamos más a Dios y al Espíritu. La condición de nuestro corazón determina cuánto de lo divino veremos en el mundo ahora y nos capacita para el cumplimiento de la promesa de que los puros verán a Dios. Nosotros buscamos la pureza. El apóstol Juan escribió, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro». Si ya han sido atrapados por la pornografía, ahora es el momento de librarse. Hay una salida, pero necesitan de la ayuda del Salvador. El recuperarse completamente dependerá de un arrepentimiento completo. Vayan a ver a su obispo de inmediato y busquen su guía inspirada. Él los ayudará a establecer un plan de arrepentimiento. El poder sanador de la expiación del Señor Jesucristo alcanza toda aflicción, aun esta. Si se vuelven al Señor con todo su corazón y siguen el consejo de su obispo, encontrarán la curación que necesitan. El Salvador los ayudará a resistir la tentación y vencer la adicción, como enseñó Moroni. Venid a Cristo y procurad toda buena dádiva, y no toquéis la cosa impura. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Que el Señor nos bendiga en nuestros esfuerzos sinceros por ser puros de corazón y mente, para que la virtud engalane nuestros pensamientos incesantemente. Testifico del amor redentor del Salvador y del poder purificador de su expiación. En el nombre de Jesucristo. Amén. And love God with all your might, mind, and strength. Then is His grace sufficient for you, that by His grace ye may be perfect in Christ. May God bless our genuine efforts to be pure of heart and mind, that virtue may garnish our thoughts unceasingly. I testify of the redeeming love of the Savior and of the purifying power of the atonement, in the name of Jesus Christ. Amen. Cuando el presidente James E. Faust nos avisó a mi esposa y a mí que íbamos a ser transferidos a Lima, Perú, no imaginábamos que el 15 de agosto, apenas unos días después de nuestra llegada, seríamos testigos de un devastador terremoto. Más de 52.000 casas fueron destruidas por motivo de su extraordinaria magnitud. Y lo peor de todo fue que dejó más de 500 muertos, de los cuales 9 eran miembros de la iglesia. Los miembros de las estacas de Ica y Pisco y de los distritos de Cañete y Chincha fueron los que sufrieron más las consecuencias del temblor. La ayuda de la iglesia, tanto a sus miembros como a los de otras religiones, fue inmediata. A la mañana siguiente del terremoto, nuestros miembros recibieron alimentos y ropa en la zona del desastre. Y antes del mediodía, la Iglesia brindó ayuda humanitaria a la defensa civil de la nación. Muchos miembros que se habían quedado sin casa fueron hospedados en nuestras capillas.
A pesar de lo inesperado de la catástrofe, la organización del sacerdocio funcionó muy bien para brindar ayuda a los menos afortunados. Los presidentes de estaca y distrito, junto con los obispos, salieron a visitar a sus miembros pocos minutos después del terremoto. Vale la pena recalcar la situación terrible en que salieron estos líderes del sacerdocio. Era de noche, había apagones, abundaba la destrucción y la tierra no paraba de sacudirse. Estos magníficos líderes del sacerdocio dejaron a sus familias en un lugar seguro y salieron a caminar en la oscuridad entre llantos de personas rodeadas de casas derrumbadas. Así salieron nuestros líderes durante el transcurso de esa noche y de los días siguientes, encarando frecuentes y fuertes réplicas sísmicas, así como una alerta de maremoto, buscando entre los escombros y en medio de la conmoción, poniendo en riesgo sus propias vidas para llegar a todos los miembros. Un obispo manifestó: sin pensarlo 2 veces, corrí a buscar a mis hermanos y líderes de la iglesia, y los encontró. Así pasó casi toda la noche. ¿Qué motivó a estos líderes a salir a ayudar a otros, incluso arriesgando sus propias vidas? Sin duda fue la gran fe en el Salvador y su iglesia. Fue la comprensión de su llamamiento como líderes del sacerdocio. Fueron los principios del Evangelio grabados en sus vidas, antes del terremoto y no durante la crisis. No con tinta, sino con fuego por el Espíritu en las tablas de carne de sus corazones. La posibilidad de un terremoto existió siempre, pero nadie sabía dónde ni cómo había de ser. Cuando llegó fue devastador, pero bajo la dirección del sacerdocio se afrontó el desafío del momento. En muchos casos, cuando los miembros no podían más, el Señor les tendía una mano de ayuda. Algunos miembros informaron haber visto varones vestidos de blanco ayudándolos a salvar sus vidas. Otros oyeron voces que los dirigieron. Los años de servicio en la iglesia brindaron una escuela preparatoria para organizarse y ayudarse unos a otros. Lo mismo acontece en nuestras vidas. No sabemos cuándo ni cómo nos llegarán terremotos. Probablemente no se tratará de movimientos telúricos literales como sucedió en Perú, sino que serán terremotos de tentaciones, de pecados o de pruebas, tales como el desempleo o una enfermedad grave. Hoy es el momento de prepararnos para cuando llegue este otro tipo de terremoto. Hoy es el momento de prepararnos y no durante la crisis. ¿Qué estamos haciendo hoy para grabar en nuestras almas los principios del Evangelio que nos sostendrán en el momento de la adversidad? Por ejemplo, ¿qué fue lo que sembró en su alma José, el que fue vendido a Egipto, para responder diciendo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios al evadir la presión de la esposa de Potifar que le incitaba a violar la ley de castidad? ¿O qué fue lo que sembró previamente Nefi en su alma para que ante un mandamiento de Dios pudiese responder: iré y haré porque sé? Lo que estos grandes líderes hicieron fue permitir al Espíritu escribir en sus almas los principios del Evangelio. Es algo que no acontece de un día para el otro. El exponer profundamente el alma a los principios de la rectitud tendrá una gran influencia en nuestra preparación para afrontar los sismos espirituales. Tal exposición se puede aumentar al meditar y al eliminar las malas influencias. Se arraigarán en nosotros los principios eternos a medida que nos demos el tiempo, no solo de leer las enseñanzas de los profetas y las Escrituras, sino también de meditarlas con espíritu de oración. Nefi, por ejemplo, se dio el tiempo de detenerse y orar, lo cual resultó en que se viera expuesto a perlas doctrinales. Dense el tiempo de cumplirlo con lo que el Señor nos ha indicado. Atesorad estas cosas en vuestro corazón y reposen en vuestra mente las solemnidades de la eternidad. En un mundo que exige cada vez más de nuestro tiempo, es indispensable que nos demos el tiempo necesario para meditar en nuestros hogares, a fin de que comprendamos la doctrina divina y sus principios. Como el Salvador lo expresó: id a vuestras casas y meditad las cosas para que podáis entender y preparad vuestras mentes para mañana. Al hacer esto,
Nuestra exposición a la doctrina y a sus principios seguirá aumentando si también seguimos la precaución del Salvador en relación a las malas influencias. Es muy probable que haya personas que nos presionen para que actuemos o pensemos de forma tal que los futuros sismos nos encuentren sin la preparación debida. Al respecto, el Salvador nos dio una clave, la cual nos ayudará a prepararnos mejor hoy para las vicisitudes que vendrán. Él declaró: por tanto, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, o si tu hermano te hace tropezar y no confiesa ni renuncia, será cortado. Afortunadamente, el mismo Salvador enseñó el significado de cortarnos la mano. No se trata de mutilarse, sino de quitar de nuestras vidas hoy las influencias que evitan que nos preparemos contra los terremotos de mañana. Si tengo amigos que son una mala influencia para mí, el consejo es claro. Mejor te es entrar en la vida sin tu hermano que tú y tu hermano seáis echados al infierno. El Señor aplicó este mismo principio cuando advirtió a Nefi que se apartara de sus hermanos que se habían tornado una influencia peligrosa. Por extensión, este cortar no solo se aplica a los amigos, sino a toda influencia mala, ya sean programas de televisión, sitios de internet, películas, publicaciones, juegos o música indebidos. Grabar este principio en nuestras almas nos ayudará a resistir la tentación de ceder ante cualquier mala influencia. El aumentar nuestra exposición a la doctrina y sus principios nos convertirá en poseedores del sacerdocio con valores del Evangelio muy arraigados. Estaremos más preparados para afrontar los terremotos que llegarán sin previo aviso y en el momento menos esperado. Entonces podremos expresar nuestra gratitud, como lo hizo la hermana Linda Cruzado en Ica, que después de haber pasado la noche a la intemperie, escribió: al amanecer del día siguiente, nuestro Padre Celestial nos demostró su amor con un cálido sol que salió muy temprano y en la noche nos consoló con un cielo muy estrellado. Hoy es nuestro momento de ser valientes y decidir exponer nuestras almas seria y profundamente a las enseñanzas del Salvador. Sé que Él vive y que nos tiende una mano de ayuda después de hacer todo cuanto podamos. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. As did Sister Linda Cruzado in Ica. After spending all night exposed to the elements, she wrote, "At daybreak the next day, our Heavenly Father showed His love through a warm sun that came up very early, and at night He comforted us with a very starry night. Today is our time to be valiant and decide to give our souls a serious, profound exposure to our Savior's teachings. I know that He lives, and after we do all we can, He will make up the difference. I so testify in the name of Jesus Christ. Amen." Thank you, brethren. Gracias, hermanos. Ahora el coro y la congregación cantarán Bandera de Sion. Después del himno, escucharemos al presidente Henry B. Eyring, que fue sostenido esta mañana como segundo consejero de la primera presidencia. A continuación de sus palabras, el presidente Hinckley ha pedido que yo les dirija la palabra. El coro y la congregación cantarán.
Tonight, my thoughts Esta tarde are on a boy. pienso en un joven que está en cualquier parte del mundo que se pregunta si puede hacer lo que se requiere de un poseedor del sacerdocio. I had that word Yo tuve esa misma preocupación cuando tenía unos 13 o 14 años. Me había criado en el campo misional donde solo había una pequeña rama que se reunía en mi casa. Después, mi familia se mudó a un lugar donde había estacas y barrios con muchos miembros, capillas y quórumes de jóvenes que parecían saber mucho más que yo acerca de lo que hacen los poseedores del sacerdocio. En ese barrio tenían un sistema complicado para repartir la Santa Cena y yo estaba seguro de que me iba a equivocar cuando me tocara el turno de repartirla o de prepararla. in my fear and desperation. En mi temor, recuerdo haber salido de la capilla para estar a solas. Estaba muy preocupado y oré para pedir ayuda y recibir la seguridad de que no fallaría al servir a Dios en su sacerdocio. Years later, Han transcurrido ahora muchos años. He poseído el sacerdocio de Melquisedec por más de 50 años. No obstante, en los últimos días he orado con el mismo fervor, that I will not pidiendo ayuda y seguridad para no fallar en el llamamiento que se me ha extendido others seem so much more able to serve. de servir en la primera presidencia. Me parece que otros son más capaces y que están mejor preparados, pero al orar esta vez pienso que pude sentir la respuesta que posiblemente recibí hace muchos años en la capilla del barrio Yalcrest. Es la misma respuesta que ustedes pueden esperar cuando afronten un llamamiento para servir en el sacerdocio que piensen parecería estar más allá de su alcance. El mensaje se puede recibir con palabras que vienen a la mente o con un sentimiento o ambos, pero incluirá por lo menos tres cosas para brindarles seguridad y guía en lo que deben hacer en este llamamiento. First, the assurance. Primero, la seguridad se recibirá con el recuerdo de las veces que el Padre Celestial los ha ayudado a pasar peligros y dificultades. Y esto me ha ocurrido a mí en los últimos días. Y siendo joven, un numeroso grupo de personas enojadas se juntaron frente a nuestra casa en Nueva Jersey. My mother Mi madre went out to meet them. salió sola para enfrentarlos, Very dangerous. a estas personas que parecían tan peligrosas. Yo no pude escuchar lo que ella dijo, pero después de algunos minutos se alejaron pacíficamente. Y eso lo recuerdo porque me pareció haber visto un milagro. Y ya de mayor, no hace mucho, fue el recuerdo de un grupo de personas enojadas que se me llamó a afrontar por la primera presidencia, las que de pronto y en forma inexplicable recibieron un espíritu de calma y reconciliación. O Another memory. otra memoria, I was sent cuando se me envió a hablarle a líderes y ministros de iglesias que se habían reunido para tratar el problema de la competencia entre las iglesias, of competition. para hablar, They call it sheep's. y ellos le llamaron el robo de las ovejas. I arrived, Cuando llegué, found me encontré that I was assigned to be a speaker. con la noticia de que yo tenía que ser uno de los oradores y que iba a hablar acerca de por qué había sido necesaria una restauración de la verdadera iglesia por intermedio de José Smith. Elder Maxwell. Yo tuve que sustituir al elder Maxwell en el último momento. In the city the night before. Cuando llegué a la ciudad la noche antes de comenzar las reuniones y miré el programa, yo inmediatamente llamé al presidente Hinckley y le comuniqué que las mismas durarían 3 días, con varios discursos que se pronunciarían simultáneamente y que el público tendría que elegir a qué audiencia ir y a cuál asistir, y que si yo anunciaba el título, no esperaba que nadie asistiera a mi segunda sesión y que yo regresaría rápidamente a casa. Entonces le pregunté qué debía hacer y él me dijo, utilice su buen juicio. I prayed through the night. Oré toda la noche Somewhere near y cerca del amanecer I was sure recibí la seguridad de que debía hablar de la restauración,
pero no como esto es lo que nosotros creemos que sucedió con José Smith y por qué, sino esto es lo que sucedió con José Smith y esta es la razón por la cual el Señor lo hizo. No recibí ninguna confirmación de las consecuencias, sino solo una clara dirección. Para mi asombro, los ministros, luego de mi discurso, hicieron fila para hablar conmigo, y cada uno de ellos me dijo esencialmente lo mismo. Todos habían conocido a un miembro de la iglesia al que admiraban o a un presidente de estaca que había ido a auxiliar a la comunidad durante un desastre. Me pidieron que les llevara mis saludos y agradecimiento a personas que yo no conocía y que no tenía la esperanza de conocer. Al término de los 3 días de reuniones, cada vez más personas asistían a oír el mensaje de la restauración del Evangelio y de la verdadera Iglesia de Jesucristo, no porque ya creían el mensaje, sino porque habían podido ver bondad en la vida de las personas, los frutos de la restauración. Al orar últimamente, ese y otros recuerdos volvieron más o menos con la misma seguridad. ¿Es que no he estado siempre pendiente de ti? Piensa en las veces en que te he guiado junto a las aguas de reposo. Recuerda las veces que he puesto delante de ti la mesa en presencia de tus angustiadores. Recuerda y no temas mal alguno. Ustedes, nuevos diáconos, recuerden. Ustedes, nuevos presidentes de quórum, recuerden. Ustedes, padres con hijos que son un desafío, recuerden y no sientan temor. Lo que es imposible para ustedes es posible con la ayuda de Dios en su servicio. Aun cuando ustedes eran muy pequeños y en años subsiguientes, Él, con su poder y con su espíritu, ha ido delante de su faz y ha estado a su diestra y a su siniestra cuando han estado a su servicio. Si oran y lo piden con fe, pueden recibir la certeza de que Dios velará por ustedes. La segunda parte del mensaje que recibirán al orar para recibir ayuda cuando afronten una asignación difícil, yo la recibí muy temprano el viernes por la mañana. Había orado, como ustedes lo harán, acerca de su abrumante ineptitud. La respuesta fue clara y directa. Olvídate de ti mismo. Comienza a orar por las personas a las que servirás. Eso logra maravillas para traer el Espíritu Santo. Pero prepárense también para olvidarse del tiempo al orar. Sentirán amor por las personas a las cuales van a servir. Conocerán sus necesidades, esperanzas y sufrimientos y los de sus familias. Y el círculo de influencia aumentará más de lo que ustedes puedan imaginarse hacia gente que quizás no pertenezca a su quórum ni a su familia, sino a quienes ellos aman por todo el mundo. Cuando te olvidas de ti para orar en favor de otros, los cuales el servicio de ustedes puede influir, no solo cambiará el servicio que den, sino también su corazón. Eso es porque el Padre y su amado Hijo, a los que ustedes han sido llamados a servir, conocen y aman a tantas personas a las cuales su servicio bendecirá, a pesar de que ustedes crean que solo sean unas pocas personas. El tercer y último mensaje al que tienen que estar atentos al pedir ayuda para una asignación difícil del sacerdocio es ponerse a trabajar. El poder del sacerdocio se les ha dado para bendecir a los demás, y eso requiere ir y hacer algo, por lo general algo muy difícil. Por lo tanto, deben de esperar, además de la certeza de la ayuda de Dios y del mandamiento de olvidarse de sí mismo, pueden esperar recibir la inspiración clara del Espíritu Santo de ir y hacer algo para bendecir la vida de otro. Eso puede ser tan obvio como el hecho de ir a visitar con su espíritu de oración a una persona o a una familia que se les haya asignado. Para un padre puede ser el reprender correctamente a uno de sus hijos.
Si lo que tienen que hacer es reprender correctamente o enseñar el Evangelio de Jesucristo, lo harán mejor si recuerdan lo que pasará si tienen éxito. Ustedes deben ayudar al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo a llevar a cabo la vida eterna de las personas a las cuales prestan servicio. Para que eso ocurra, el Espíritu debe dar testimonio al corazón de ellos, y ese testimonio tiene que guiarlos a escoger guardar los mandamientos de Dios, sean cuales fueran las dificultades o tentaciones. Con eso en mente, el Espíritu los guiará a enseñar y reprender con el poder del sacerdocio. Se mantendrán puros con el fin de enseñar con el Espíritu. Orarán pidiendo que el Espíritu les diga cuándo reprender y cómo hacerlo, y cómo demostrar mayor amor. Todo lo que hagan mientras se encuentran en el servicio del sacerdocio será guiado y medido por lo bien que podría ayudar o ayudó a la persona a obtener un testimonio de la verdad en lo más profundo del corazón de su vida. Ustedes pueden recibir certeza en su servicio, pueden olvidarse de sí mismos y comenzar a orar y amar a quienes deben prestar servicio, y pueden escoger qué hacer y medir el resultado según el cambio en el corazón de esas personas. Pero nunca va a ser fácil ni para ustedes ni para los otros a los que le presten el servicio. Siempre existirá el dolor en el servicio y en el arrepentimiento necesario para efectuar el poder de la expiación y cambiar el corazón. Esa es la naturaleza de lo que a ustedes se les ha llamado a hacer. Piensen en el Salvador, a cuyo servicio se encuentran. ¿En qué momento de su vida terrenal logran ustedes ver un instante que fuese fácil para Él? ¿Les pidió en ese entonces cosas fáciles a sus discípulos? Entonces, ¿por qué debe ser fácil estar en su servicio? La razón de ellos indica en la frase corazón quebrantado, de la cual se nos ha enseñado hoy. En las Escrituras leemos algunas veces que el corazón de la gente se ablandó, pero más a menudo las palabras que describen el estado que buscamos para nosotros y para las personas a las que servimos son un corazón quebrantado. Eso quizás nos ayude a aceptar que no serán fáciles nuestro llamamiento de servir y el arrepentimiento que necesitamos y buscamos, y nos ayuda a comprender mejor por qué el testimonio debe arraigarse en el corazón, producto de nuestra fe en que Jesucristo expió nuestros pecados. Esta noche, decidamos juntos lo que vamos a hacer. Todos nosotros, no importa cuál sea nuestro llamamiento, afrontamos tareas que superan nuestra capacidad. Yo lo hago y ustedes lo hacen. Y esa verdad por el simple hecho de que el éxito es lograr que el testimonio anide en el corazón de la gente. Nosotros no podemos hacer que ocurra, ni siquiera Dios obliga a las personas a hacerlo. Por consiguiente, para tener éxito se requiere que las personas a las que servimos escojan aceptar el testimonio del Espíritu en su corazón. El Espíritu está listo, pero muchas personas no están listas para invitarlo. Nuestra tarea es que está a nuestro alcance, es invitar al Espíritu a nuestra vida para que la gente a la que servimos desee tener en su vida los frutos del Espíritu que ve en la nuestra. Eso me lleva a algunas sugerencias de lo que podemos escoger hacer o no hacer. Algunas cosas invitan al Espíritu y otras lo alejan. Ustedes ya lo saben por experiencia propia. Ningún poseedor del sacerdocio que desee tener éxito descuidará dónde dirige la mirada. Escoger mirar imágenes que insistan en la lujuria hará que el espíritu se aleje. Repetidamente se les ha advertido de los peligros, y por el Elder Clayton, de los peligros del Internet y de los medios de comunicación, porque ponen a su alcance imágenes pornográficas. Pero la falta de modestia es tan común en la vida diaria que se requiere la disciplina de elegir conscientemente no mirar aquello que pueda crear en nosotros sentimientos que alejen el espíritu. El mismo cuidado se requiere de lo que decidimos. No podemos esperar a hablar lo que decimos. No podemos esperar a hablar en nombre del Señor si no somos cuidadosos con nuestra manera de hablar. Las expresiones vulgares y profanas ofenden al espíritu. De la misma forma que la falta de modestia parece ser más común, también lo es el lenguaje vulgar y profano. Antes era solo en ciertos lugares y con ciertos grupos que se oía tomar el nombre del Señor en vano.
Ahora parece que sucede en todas partes y que para muchos es aceptable socialmente cuando antes no lo era. Ustedes pueden cambiar, ustedes pueden decidir lo que dicen, aun cuando no puedan controlar lo que los otros digan. Sin embargo, sé por experiencia propia que aún en eso pueden contar con la ayuda de Dios. Años atrás fui un oficial de la Fuerza Aérea en la que presté servicio por 2 años en una oficina con un coronel de la Marina, un coronel de las Fuerzas Armadas y un experimentado comandante de la Marina. Ellos habían aprendido a hablar en tiempos de guerra y de paz de un modo ofensivo para mí, que se alejaba al Espíritu Santo. Yo prestaba además servicio como misionero de distrito, tratando en las noches de encontrar gente y enseñarles bajo la influencia del Espíritu Santo. Era muy difícil. Yo era solo un teniente y ellos eran mis superiores. Yo no tenía ninguna manera de hacerles cambiar su forma de hablar, pero oré pidiendo ayuda. Y no sé cómo lo hizo Dios, pero con el tiempo su lenguaje cambió. Poco a poco desapareció la profanidad y después la vulgaridad. Solo cuando bebían alcohol volvía esa forma de hablar, pero era en la noche y yo me excusaba aludiendo a mi obra misional. Ustedes pueden tener recuerdos como ese para sostener su fe, cuando la vida los ponga en situaciones difíciles. Dios ayuda al fiel poseedor del sacerdocio que decide no ver ni decir lo malo en un mundo inicuo. No, esto no va a ser fácil. Nunca lo es. Pero se puede cumplir para ustedes la promesa de la misma manera que se ha cumplido para mí. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. Testifico que ustedes y yo poseemos el sacerdocio de Dios y que Él contestará nuestras oraciones pidiéndole una dulce certeza y ayuda para servirle mejor. Se los prometo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, al estar viendo de un lado al otro de este edificio tan majestuoso, solamente puedo decir, hermanos, que ustedes son en verdad una inspiración. Es maravilloso pensar que en miles de capillas por todo el mundo, otros como ustedes, poseedores del sacerdocio de Dios, están recibiendo este programa por vía satélite. Las nacionalidades varían y los idiomas son muchos, pero nos une algo en común. Se nos ha confiado poseer el sacerdocio y actuar en el nombre de Dios. Se nos ha conferido una sagrada responsabilidad y es mucho lo que se espera de nosotros. Nosotros, los que poseemos el sacerdocio de Dios y lo honramos, estamos entre aquellos que han sido reservados para esta época especial de la historia. El apóstol Pedro nos describió en el 2º capítulo de 1 Pedro, en el 9º versículo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo podríamos ustedes y yo reunir los requisitos para ser dignos de ese título especial, un real sacerdocio? ¿Cuáles son las características de un verdadero hijo del Dios viviente? Esta noche quisiera que consideráramos algunas de esas mismas características. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar, pero los atributos de un verdadero poseedor del sacerdocio de Dios permanecen constantes. Sugiero que antes que nada, todos cultivemos el atributo de la previsión. Un escritor dijo que la puerta de la historia gira sobre pequeñas bisagras y también la vida de las personas. Si fuésemos a aplicar ese adagio a nuestra vida, podríamos decir que somos el resultado de muchas decisiones pequeñas.
En efecto, somos el producto de nuestras decisiones. Debemos desarrollar la capacidad de recordar el pasado, de evaluar el presente y de ver hacia el futuro a fin de lograr en la vida lo que el Señor desea que hagamos. Ustedes, los jovencitos que poseen el sacerdocio arónico, deben tener la facultad de mirar hacia el futuro al día en que poseerán el sacerdocio de Melquisedec y luego prepararse en calidad de diáconos, maestros y presbíteros para recibir el santo sacerdocio de Melquisedec de Dios. Al recibirlo, ustedes tienen la responsabilidad de estar preparados para responder al llamado de servir en calidad de misionero, de aceptarlo y después cumplirlo. Ruego sinceramente que todo joven y todo hombre tenga el atributo de la previsión. El segundo principio que me gustaría recalcar como característica de un verdadero poseedor del sacerdocio de Dios es el atributo del esfuerzo. No basta tener el deseo de hacer un esfuerzo y decir que lo intentaremos, sino que debemos hacerlo. La forma de lograr nuestras metas está en el hacer y no solo en el pensar. Si constantemente postergamos nuestras metas, nunca las veremos realizadas. Una persona lo explicó de esta manera: vives solo para el mañana y hoy tendrás muchos ayeres vacíos. En julio de 1976, el corredor Gary Bjorkland tenía la determinación de calificar para integrar el equipo olímpico de los Estados Unidos para la carrera de 1000 metros que se llevaría a cabo en los Juegos Olímpicos de Montreal. No obstante, a la mitad de la difícil carrera eliminatoria, se le cayó el zapato izquierdo. ¿Qué hubiéramos hecho ustedes y yo si nos hubiese pasado eso? Supongo que él podría haberse dado por vencido y se hubiera detenido. Podría haber culpado a la mala suerte y hubiera perdido la oportunidad de participar en la carrera más importante de su vida. Sin embargo, ese atleta campeón no lo hizo, sino que corrió sin zapato. Él sabía que tenía que correr más rápido de lo que había corrido antes en su vida. Sabía que sus contrincantes contaban con una ventaja que no habían tenido al iniciar la carrera. Corrió a lo largo de la pista con un pie descalzo y con un zapato en el otro, y terminó en tercer lugar y calificó para competir en la carrera de la medalla de oro. Ese fue el mejor tiempo que había registrado en cualquiera de sus carreras. Él puso su mejor esfuerzo para alcanzar su meta. Como poseedores del sacerdocio, a veces nos afrontamos con momentos de flaqueza al estar cansados o fatigados o cuando sufrimos una decepción o pena. Cuando eso suceda, espero que perseveremos con un esfuerzo aún mayor hacia nuestra meta. Alguna vez se nos llamará a cada uno de nosotros a cumplir con un llamamiento, ya sea como presidente del quórum de diáconos, secretario del quórum de maestros o como asesor de los presbíteros, maestro de clase u obispo. Podría mencionar más, pero creo que comprenden la idea. Yo tenía tan solo 22 años cuando se me llamó a servir como obispo del barrio 6-7 de Salt Lake City, con 1080 miembros en el barrio. Se requería gran esfuerzo para cerciorarse de que se atendiera cada asunto y de que todo miembro del barrio se sintiera incluido y protegido. Aunque fue una tarea monumental, no permití que esa asignación me abrumara. Me puse a trabajar e hice todo lo posible por servir y dar lo mejor de mí. Cada uno de nosotros puede hacer lo mismo, no importa el llamamiento ni la asignación. El año pasado, decidí ver cuántas viviendas existían todavía desde aquel tiempo en el que fui obispo, entre 1950 y 1955. Manejé lentamente alrededor de cada cuadra que en ese entonces eran los límites del barrio. Durante mi búsqueda me sorprendió ver que de todas las casas y apartamentos donde habían vivido los 1080 miembros, solo había 3 viviendas que seguían en pie.
En una de ellas había mucha maleza. Los árboles estaban sin podar y me di cuenta de que nadie vivía allí. De las otras dos, una estaba deshabitada, con tablones sobre las ventanas, y la otra parecía ser una modesta oficina de negocios. Estacioné el vehículo y apagué el motor y me quedé sentado allí por un momento. En mi mente podía ver cada casa y apartamento, cada miembro que vivió allí. Aunque ya no existen, los recuerdos de las familias que allí vivían continuaban siendo muy vívidos. Pensé en las palabras del autor James Barrie, quien escribió que Dios nos dio recuerdos para que tengamos rosas primaverales en el invierno de nuestra vida. Cuán agradecido me sentí por la oportunidad de servir en esa asignación. Esa bendición está disponible a cada uno de nosotros si damos de nuestro mejor esfuerzo en nuestras asignaciones. El atributo del esfuerzo se requiere de todo poseedor del sacerdocio. El tercer principio que me gustaría recalcar es el atributo de la fe. Debemos tener fe en nosotros mismos y en la capacidad que nuestro Padre Celestial tiene para bendecirnos y guiarnos en nuestros esfuerzos. Hace muchos años, el autor de un salmo escribió una bella verdad. Él dijo, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. En otras palabras, depositemos nuestra confianza en la capacidad que tiene el Señor para guiarnos. Como sabemos, las amistades pueden ser otras o pueden cambiar, pero el Señor es constante. En la obra La vida del rey Enrique VIII, Shakespeare enseñó esta verdad por conducto del cardenal Wolsey, un hombre que disfrutaba gran prestigio y orgullo por motivo de su amistad con el rey. Al terminar esa amistad, al cardenal Wolsey se le despojó de su autoridad, lo que resultó en una pérdida de prominencia y prestigio. Él fue uno que lo había ganado todo para después perderlo todo. En el pesar de su corazón, él le dijo una auténtica verdad a su criado Cromwell. Y dijo, «Oh Cromwell, Cromwell, de haber servido a mi Dios con solo la mitad del celo que he puesto en servir a mi rey, no me hubiera entregado a mi vejez, desnudo al furor de mis enemigos». Tengo la seguridad de que el atributo de la fe se encuentra en el corazón de cada uno de los que están presentes esta noche. A mi lista añado el atributo de la virtud. El Señor indicó, y hemos escuchado cosas importantes en esta sesión. El Señor indicó que debemos dejar que la virtud engalane nuestros pensamientos incesantemente. Recuerdo una reunión del sacerdocio que se efectuó en el tabernáculo de Salt Lake City cuando yo era poseedor del sacerdocio arónico. El presidente de la iglesia se dirigía al sacerdocio e hizo la siguiente afirmación que nunca he olvidado. Él dijo en esencia que los hombres que cometen adulterio y otros pecados no los cometen en un abrir y cerrar de ojos. Recalcó que nuestros pensamientos preceden a nuestras acciones y que cuando cometemos un pecado es porque de antemano pensamos cometer ese pecado en particular. Dijo que la manera de evitar el pecado es mantener puros nuestros pensamientos. En las Escrituras se nos dice que cuál es nuestro pensamiento en el corazón, tal somos. Debemos poseer el atributo de la virtud. Si vamos a ser misioneros en el reino de nuestro Padre Celestial, debemos ser merecedores de la compañía del Espíritu Santo. Y se nos ha dicho en forma precisa que su Espíritu no morará en tabernáculos impuros o inmundos. Por último, permítanme añadir el atributo de la oración. El deseo de comunicarnos con nuestro Padre Celestial es la cualidad de un verdadero poseedor del sacerdocio de Dios. Al ofrecerle al Señor nuestras oraciones tanto en familia como en forma individual, hagámoslo con fe y confianza en Él. Recordemos el mandato del apóstol Pablo a los hebreos.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si alguno de nosotros se ha demorado en escuchar el consejo de orar siempre, no existe mejor momento que comenzar ahora mismo. William Cooper declaró: Satanás tiembla cuando ve de rodillas al más débil de los santos. Quienes crean que la oración denota debilidad física deben recordar que un hombre nunca es más alto que cuando está de rodillas. Recordemos siempre, la oración del alma es el medio de solaz que surge en el corazón y da eterna paz. La senda de la oración has recorrido ya. Oh Cristo nuestro Salvador, enséñanos a orar. Al cultivar el atributo de la oración, recibiremos las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Para concluir, que podamos tener previsión, que hagamos un esfuerzo, que demostremos fe y virtud, y que la oración siempre sea una parte importante de nosotros. Entonces seremos en verdad un real sacerdocio. Esa es mi oración personal esta noche, y la ofrezco desde mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, les recordamos que la transmisión del coro del tabernáculo será mañana de las 9:30 a las 10 a.m., hora local de Salt Lake City, y la sesión del domingo por la mañana seguirá inmediatamente después. Expresamos agradecimiento a este coro de padres e hijos por la hermosa música que nos han brindado esta noche. Quiero mencionar una cosa sencilla que he observado hoy. Mientras los muchachos y sus padres cantaban, vi a un padre que tenía el pelo rojo y vi a un ojo que estaba a su lado, también pelirrojo. Y recordé que en una conferencia en el tabernáculo, cuando yo sentí el quitarme la seguridad y acercarme a las personas que estaban cerca de ahí, que necesitaban una visita, lo hice y hablé con ellos. Y luego vi a un muchachito con el pelo rojo y le dije a él: tú tienes un cabello hermoso. Yo sé que los muchachos con cabello rojo pueden hacer lo que quieran. Yo fui un presidente de misión y siempre me gustaba tener a un muchacho pelirrojo en cada zona, en cada distrito, porque siempre colocaban el camino. Y luego le di la mano, le toqué el pelo y me subí y dejé el edificio. Tuve una nota más adelante de su madre y dijo: lo que usted hizo por mi hijo, nunca se lo podré pagar. Siempre ha sido muy tímido, siempre le ha dado vergüenza por tener ese pelo rojo. Y todos lo molestaban, pero usted cambió todo eso por lo que usted le dijo. Y ahora él está parado enfrente del espejo cada mañana, peinándose su cabello y tocándoselo. Algunas veces nosotros hacemos cosas buenas sin ni siquiera haberlo pensado, pero siguiendo el Espíritu para poder ayudar a un muchacho que estaba avergonzado por su pelo rojo, pero se volvió un ganador y una persona que alcanza cosas solo por haberlo saludado. Nuestro presidente, el presidente Hinckley, es ese tipo de persona. Él saca lo mejor en cada uno de los que conoce y cada autoridad general puede testificar de esa verdad. Nuestro último discursante de esta sesión, por supuesto, será el presidente Gordon B. Hinckley, nuestro querido profeta. Después de su discurso, el coro cantará: Pedimos hoy por ti. Después, la última oración será ofrecida por el elder Robert K. Dellenbaugh, miembro emérito de los 70. Presidente Hinckley. El hermano Monson, estoy esperando que usted se pinte su pelo.
Mis amados hermanos, donde quiera que se encuentren, ya sea aquí en el centro de conferencias o en la sala de una capilla allende la mar, qué maravilloso es que podemos hablarles desde este centro de conferencias y que ustedes puedan oír lo que decimos en lugares tan remotos como la ciudad del Cabo en Sudáfrica. Esta noche he decidido hablar del tema de la ira. Reconozco que esto es un poco fuera de lo común, pero pienso que es muy oportuno. Un proverbio del Antiguo Testamento dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es cuando nos enojamos, es cuando nos metemos en problemas. La intensa ira del conductor que se manifiesta en nuestras carreteras es una detestable expresión de ira. Me atrevo a decir que la mayoría de los presos de nuestras cárceles están allí por haber hecho algo en un arrebato de ira. En su cólera, profirieron insultos, perdieron el control de sí mismos y sucedieron cosas terribles, incluso el asesinato. Hubo momentos de agresión, seguidos de años de remordimiento. Se cuenta lo siguiente de Charles W. Penrose, quien fuera converso a la iglesia y misionero en Inglaterra durante unos 11 años. Cuando fue relevado, él vendió alguna de sus pertenencias para pagar los gastos del viaje a Sion. Algunos de los santos que lo observaron dijeron que él había robado propiedad de la iglesia. Eso le molestó tanto que subió a la planta de arriba de su residencia, se sentó y escribió las siguientes estrofas que son tan conocidas para todos ustedes. Sé prudente, oh hermano, a tu alma gobernad, no matando sus anhelos, mas con juicio gobernad. Sé prudente, hay gran fuerza en la mente con pasión. La pasión razón destruye, hace ciega la visión. Ten confianza en el hecho que el tiempo probará las calumnias todas falsas, la verdad se mostrará. Con intento no ofendas a ninguno con rencor. Deja que tus pasos anden en las sendas del amor. Sé prudente, oh hermano, a tu alma gobernad, no matando sus anhelos, mas con juicio gobernad. Hace muchos años, trabajé para una empresa ferroviaria. Un guardaagujas caminaba despreocupadamente por el andén y le pedí que moviera un vagón a otra vía. Él perdió los estribos, tiró su gorra al pavimento y la pisoteó mientras injuriaba como un marinero ebrio. Yo me quedé allí y me reí al ver su comportamiento infantil. Al oír mi risa, se empezó a reír de su insensatez. Y después, tranquilamente, subió a la locomotora de cambio, la condujo hasta el vagón vacío y lo movió a otra vía disponible. Pensé en el versículo de Eclesiastés. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La ira es la causa de un gran número de maldades. Del periódico matutino recorté un artículo que empezaba con esta declaración. Más de la mitad de los ciudadanos de los Estados Unidos que hubiesen celebrado su 25º aniversario de matrimonio desde el año 2000 se divorciaron, se separaron
o enviudaron antes de alcanzar ese hito significativo. La viudez está fuera del control de los interesados, pero el divorcio y la separación no lo están. Muchas veces, el divorcio es el fruto amargo de la ira. Un hombre y una mujer se enamoran. Como se suele decir, cada uno es maravilloso a la vista del otro. No sienten un afecto romántico hacia nadie más. Ajustan su situación económica para comprar una sortija de compromiso, se casan y, por el momento, reina una felicidad absoluta. Después, pequeños hechos sin importancia conducen a la crítica. Las pequeñas fallas se exageran, convirtiéndose en grandes torrentes de críticas mutuas. La relación se rompe, se separan y luego, con rencor y amargura, se divorcian. Ese es el ciclo que se repite una y otra vez en miles de casos. Es trágico y, como he dicho, en la mayoría de los casos es el fruto amargo de la ira. Pienso en mi propio matrimonio. Mi compañera eterna falleció hace 3 años y medio, pero estuvimos casados 67 años. No recuerdo haber tenido una riña con ella. Ella viajó conmigo y dirigió la palabra en cada continente, suplicando que las personas actuaran con autodominio, bondad y amor. En una pequeña publicación que llegó a mis manos hace algunos años, se mencionaba lo siguiente. En una ocasión, un hombre que había sido difamado en un periódico acudió a Edward Everett Hale para preguntarle qué debía hacer al respecto. Hale le dijo, no haga nada. La mitad de la gente que compró el periódico ni siquiera vio el artículo. La mitad de los que lo vieron no lo leyeron. La mitad de los que lo leyeron no lo entendieron. La mitad de los que lo entendieron no lo creyeron. Y la mitad de los que lo creyeron no son de ninguna importancia de todos modos. Muchos de nosotros hacemos un gran escándalo por pequeñeces. Nos ofendemos tan fácilmente. Feliz es el hombre que puede pasar por alto los comentarios ofensivos de otra persona y seguir adelante. Si permitimos que las rencillas se sigan deteriorando, pueden convertirse en serios malestares. Al igual, Guy de Maupassant ha escrito una crónica interesante que ilustra este punto. En esta se habla del señor Hauschkom, que en un día de mercado fue al pueblo. Él padecía de reumatismo y mientras caminaba a tropezones, se fijó en un trozo de cordel que estaba tirado en el suelo. Lo recogió y con cuidado lo puso en su bolsillo. El que lo vio hacerlo fue su enemigo, el fabricante de arneses. Al mismo tiempo se hizo la denuncia al alcalde que se había perdido un billetero con dinero. Se supuso que lo que Hauschkom había recogido era el billetero y se le acusó de tomarlo. Con vehemencia negó la acusación y al buscar entre su ropa, solo encontraron el trozo de cordel. Pero la calumnia contra él le había preocupado tanto que lo llegó a obsesionar. A donde quiera que iba, se tomaba la molestia de contar lo sucedido. Llegó a fastidiar tanto a la gente del pueblo que se quejaron de él. Eso lo enfermó. Y ahora cito, la mente se le fue debilitando y para fines de diciembre cayó en cama. Falleció a principios de enero y en el delirio de su agonía declaraba su inocencia repitiendo, un trocito del cordel
un trocito de cordel. Véalo, aquí está, señor alcalde. Se cuenta que unos reporteros entrevistaban a un hombre el día de su cumpleaños. Había llegado a una edad avanzada y le preguntaron cómo lo había logrado. Él contestó: cuando mi esposa y yo nos casamos, tomamos la determinación de que si alguna vez reñíamos, uno de nosotros se saldría de la casa. Atribuyo mi longevidad al hecho de haber respirado buen aire fresco a lo largo de mis años de matrimonio. La ira se podría justificar en algunas circunstancias. Las Escrituras nos dicen que Jesús echó fuera del templo a los cambistas, diciendo: mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aún así, eso lo dijo más como una reprimenda que como un arrebato de ira incontrolada. Ahora, bien, mis queridos hermanos, para cerrar, les suplico que dominen su carácter, que sonrían, lo cual borrará el enojo. Hablen con palabras de amor y paz, aprecio y respeto. Si lo hacen, tendrán una vida sin remordimiento. Preservarán su matrimonio y las relaciones familiares. Serán mucho más felices. Lograrán hacer un mayor bien. Tendrán un sentimiento de paz que será maravilloso. Que el Señor los bendiga y los inspire a vivir sin ira, sin amarguras de ninguna clase, sino a extender la mano a otras personas con expresiones de amistad, aprecio y amor. Esta es mi humilde oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Our beloved Father in heaven, Nuestro querido Padre Celestial, we have been hemos enlightened by the sido iluminados por el Espíritu hearts this evening. en nuestro corazón esta tarde, en esta grandiosa reunión del sacerdocio, este gran grupo de sacerdocio este grupo de hombres que disfrutamos mediante el sacerdocio. Amamos y oramos por nuestro amado profeta, presidente Hinckley, y por sus consejeros, el presidente Monson y el presidente Eyring. Y por todos nuestros hermanos que sirven en los 12, los 70, las presidencias auxiliares, y oramos por las presidencias de templo, de misión. Oramos por nuestros patriarcas en las estacas, por todos los poseedores del sacerdocio, en toda la iglesia, las hermanas. Nuestros corazones han sido tocados, Padre, y que rogamos que siempre llevemos la marca de la virtud y la integridad. Padre, por favor, ayúdanos a dirigir o llevar a cabo nuestra vida para que ayúdanos a no ver ningún mal, ni hablarlo, ni verlo. Pedimos que bendigas a cada poseedor del sacerdocio en esta reunión, que mantengan en alto los estándares del sacerdocio que has llevado mediante tu Hijo y sobre los líderes y los hermanos. Te amamos, Padre. Amamos la gran obra de esta iglesia y estamos tan agradecidos por el sacrificio expiatorio de tu Hijo. Y pedimos que tu benedicción sobre esta reunión en el nombre de Jesucristo. Amén.